Bonaerense, norte, sur, oeste, noroeste, charlando con Martín Sabatella, el actual presidente del Comité de la Cuenca del Reconquista en la provincia de Buenos Aires, cuyo legajo está manchado por la ratificación de una condena. Está manchado en términos judiciales, digo, pero se trata de una condena que me parece enaltece al dirigente político, ¿no? Porque Sabatella fue condenado en el año 2020 por hacer cumplir la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El Grupo Clarín lo denunció y la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó en las últimas horas esa condena que lo sentencia a 6 meses en suspenso de prisión. Martín Sabatella, te saluda Pablo en la Patria de las Moscas, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Buen día, un gusto. Buen día. Bueno, recordamos todo ese proceso, el famoso 7D tan militado y lo que era el intento de que el Grupo Clarín y otros grupos mediáticos económicos se adecúen a una ley nacional aprobada por el Congreso. Te condenaron por eso, por hacer cumplir la ley, básicamente. Sí, la condena es ridícula. Ya lo habíamos hablado cuando fueron las instancias anteriores. En realidad sí, la condena es por hacer cumplir la ley. Todos sabemos que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tenía un aspecto antimonopólico que buscaba también que no haya gigantes en el mundo de la comunicación que con esas tendencias monopólicas o posiciones dominantes lesionen la libertad de expresión, lesionen la pluralidad, lesionen la diversidad de voces. Entonces tenían que adecuarse a los límites de tenencia que los legisladores y legisladoras, por amplia mayoría, habían votado en la ley, decidiendo que ese es el tamaño, para hacerlo sencillo, que podían tener como grupo para no lesionar la libertad de expresión, la pluralidad, la diversidad. Entonces, esos aspectos antimonopólicos, obviamente, de la ley fueron cuestionados. Hubo un proceso donde se debatió en la justicia hasta que la Corte definió la constitucionalidad de la misma de punta a punta, posteriormente a la audiencia pública que se realizó. Una vez que ya estaba claro que la ley era constitucional de punta a punta, el Grupo Clarín, que no lo había hecho hasta ese momento, resistiéndose al cumplimiento, presentó su plan de adecuación voluntaria. Ese plan de adecuación voluntario fue aprobado por el directorio del AFCA y después teníamos que estudiarlo. Y lo que estaba pasando es que una vez más estaban mintiendo, que donde decían que vendían no vendían, donde decían que se dividían no se dividían, y que en realidad estaban queriendo hacer una mentira, un engaño, una estafa a la ley, manteniendo vínculos societarios en empresas en la Argentina y en otros lugares del mundo. Cuando descubrimos que estaban mintiendo, pasamos entonces a la adecuación de oficio, que es una herramienta que estaba prevista en la ley, que es que si vos voluntariamente no venís a adecuarte o que si estás mintiendo, el AFCA tiene la facultad de adecuarte de oficio, que es concursar, licitar los espacios que vos tenés que ceder de esos grupos mediáticos. Bueno, eso es lo que Manieto cuestiona y después hace una denuncia penal por abuso de autoridad. Y la verdad es que la causa es ridícula porque no hay ningún incumplimiento de nada, absolutamente nada. Lo único que acusan es que fuimos muy rápidos, muy eficaces, muy eficientes en el trabajo y que hubo una celeridad que demostraba, entre comillas, para ellos, que había una intencionalidad. Y de ahí saltan al abuso de autoridad. Un disparate, sí. Porque en realidad tendría que estar condenado quien quiere burlarse de la ley y quien no quiere cumplirla. Sí, y yo, Martín... Esto es lo que sucedió, después fue ratificado y hoy la Corte lo que hace es rechazar el recurso en queja que nosotros mandamos y deja firme, por lo tanto, la condena. Pero básicamente es una estrategia del sistema judicial colonizado por los grupos económicos concentrados para disciplinar los proyectos populares y a los dirigentes o dirigentes que se animen a enfrentar los privilegios de ellos. Buscan disciplinar, buscan domesticar el sistema político para que nadie se anime a cuestionar sus privilegios, para que nadie se atreva. Esto es lo que hacen claramente, con la estrategia de los grupos hegemónicos mediáticos y inventar causas y con un sistema judicial que una parte de él está colonizado
por estos grupos económicos o le temen a los mecanismos extorsivos que pueden tener estos grupos económicos. Sí, sí, visto del otro lado, Martín, si vos no intentabas hacer cumplir la ley, hubieras estado incurriendo en el incumplimiento de bueno, tus deberes de funcionario público. Ahí sí, porque no estaría cumpliendo con los deberes de funcionario público. Claro, claro. O sea que, no, por eso es el mundo al revés, es un disparate. Nosotros, es tremendo, lo peor de todo es que estamos naturalizando las heridas a la democracia. O sea, estamos naturalizando que sucedan estas cosas, ¿no? Que están lesionando la democracia brutalmente, el Estado de Derecho, todos los que creemos en la democracia como espacio de debate, como espacio y límite de la política, los que creemos en el Estado de Derecho, tenemos que estar preocupados por esto. Obviamente, en el caso mío, estamos hablando de eso, pero digo, hay muchos otros y otras que han sufrido más todavía y que han sido más duros las consecuencias, y ni que hablar de quién es la persona más perseguida de la Argentina, más estigmatizada, más violentada, que han querido hasta asesinarla, como es Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Que es la líder del movimiento popular y además la líder de la oposición en la Argentina. En ella, bueno, no tuvieron límites con la persecución, con la estigmatización, con el partido judicial y los grupos hegemónicos mediáticos atacándola justamente por lo que hablábamos recién, porque no pueden domesticarla, porque no pueden ordenarla, porque ellos quieren que el debate político esté dentro de los marcos que ellos plantean, que nadie pueda salir de lo que ellos establecen, o sea, una suerte de statu quo que nadie se anime a romper. Y cuando vos querés defender los intereses de las grandes mayorías, es cierto que tenés que tocar los intereses de las minorías o de los privilegiados o de las élites que construyen su poder sobre la desgracia de las mayorías. Entonces, bueno, sucede en Argentina y sucede en otros países de la región también. Sí. Martín Sabatella, ex titular del AFCA, en esa función recibe esta condena ratificada por la Corte. En términos políticos, bueno, que te condenen, me imagino que de ninguna manera está bueno, pero en términos políticos, ¿sentís de alguna manera lo que yo dije al principio? ¿Sentís como una reivindicación de haber puesto el cuerpo? Y dijiste lo de fallos para eleccionar a la política. Vemos para atrás y vemos muchos funcionarios, exfuncionarios, que no se animaban a firmar o no querían tomar medidas justamente por esto, ¿no? Por miedo a quedar manchados en términos... Las consecuencias. Sí. Sí, a ver, yo tengo un profundo orgullo de lo que hicimos, tengo un profundo orgullo de haber sido parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, tengo un profundo orgullo de haber sido elegido por ella para encabezar ese proceso de aplicación de una ley de la democracia, una ley votada por el Parlamento Nacional por amplia mayoría. En el momento que se votó, la votó oficialismo y una parte de la oposición también. Tengo un profundo orgullo de haber hecho lo que correspondía hacer y de haber actuado en el marco de la ley y del cumplimiento estricto de lo que significa la aplicación de la misma. Y un profundo orgullo como militante de ser parte del proyecto que Cristina lidera. Y así que, digo, entiendo lo que sucede en este país. Manieto cree que el poder se maneja en las oficinas de él y no en la casa de gobierno cuando no hay alguien que puso él. Entonces, bueno, es parte, como decíamos, de lo que venimos discutiendo y sufriendo nuestra Argentina, nuestra patria, nuestra democracia desde hace tiempo. Los que creemos en la democracia tenemos que seguir trabajando para ampliar la democracia, para democratizar la democracia, para mejorar el sistema judicial, para frenar también las estrategias que desde los grupos hegemónicos mediáticos quieren lesionar la pluralidad, la diversidad y la libertad de expresión. Me parece que hay que seguir trabajando por eso, sobre todo para que nuestra democracia permita discutir cómo construimos una sociedad más justa, más igualitaria, porque en definitiva todo esto, herramientas las usan para domesticar a quienes quieren enfrentar también los privilegios que tienen, porque querés democratizar en el sentido también de construir sociedades con más justicia social. Porque ellos defienden sus intereses económicos, porque buscan justamente que enriquecerse sin límite, buscan vorazmente concentrar la riqueza del país a costa de las grandes mayorías que se empobrecen. Bueno, los proyectos que quieren representar esas grandes mayorías
ellos los tienen que atacar estigmatizando, inventando causas, inventando noticias falsas, todo lo que ya conocemos. Bueno, me parece que necesitamos seguir trabajando para mejorar la calidad de nuestra democracia. Sí. Martín, sobre la comunicación, sobre la libertad de expresión. Bueno, esa ley de servicios audiovisuales fue construida y militada desde abajo por las organizaciones comunitarias, universitarias, en foros en todo el país, y buscaba eso, buscaba más democratización, buscaba redistribución de la palabra, y la desconcentración, esa que no te permitieron hacer cumplir y que te condenan por ello, era parte de eso. ¿Cómo ves hoy la comunicación, el mapa de la libertad de expresión, en un momento en el cual, bueno, el gobierno de Javier Milei parece que se pelea con esos mismos grupos económicos, a veces se pelea, a veces se acuerda? ¿Cómo ves el mapa? Me parece que hay, primero con la ley, yo digo, más allá de que los aspectos antimonopólicos no se pudieron cumplir, la ley me parece que fue positivo todo el debate que se generó durante muchos años y también las consecuencias de la ley. Las consecuencias tienen algunas consecuencias que son parte del debate público, de la escena pública. Pero para mí, también hoy todos miramos la tele, leemos un diario o escuchamos la radio y le hacemos preguntas, le ponemos un signo de interrogación. En algún momento se creía que lo que se escuchaba, leía o se veía era la verdad absoluta. Me parece que ponerle un signo de pregunta a lo que escuchás, ves o lees es fruto también del debate que se dio durante muchos años sobre que no había una verdad establecida ahí, sino que quedó claro que cuando se toma la palabra se la toma desde una posición política, ideológica, que hay intereses detrás, que no hay una verdad única. Esa conciencia colectiva me parece que también tiene que ver con la aplicación de la ley o con el debate de la misma. Así que eso me parece que fue algo para poner en el balance positivo. Después también de la ley surgieron muchas expresiones comunicacionales nuevas, digo, radios, cables, televisión, en distintos lugares del país, en comunidades educativas, en pueblos originarios, en zonas de frontera, en barrios populares, cooperativas, o sea, hay un montón en radios municipales, provinciales, canales también del Estado local o provincial, o sea, se multiplicaron las herramientas comunicacionales fruto de la ley y eso también es un balance positivo. Más allá, insisto, del aspecto negativo del incumplimiento de la desconcentración mediática. Después creo, yo no soy un especialista en comunicación, pero lo que sí creo es que, bueno, la comunicación va muy rápido, ¿no? Entonces, todas las transformaciones. Y en ese sentido, me parece que hay nuevas situaciones, nuevas realidades, nuevas herramientas comunicacionales, por lo tanto, aún habiendo estado vigente la ley, si no se hubiese destruido gran parte de ella, tendríamos que estar discutiendo nuevas cosas, porque obviamente esa ley trasladada hoy queda vieja. Sí. Pero porque por el ritmo de la transformación del mundo de la comunicación. Tendríamos que tener un debate qué significa hoy tener herramientas que permitan democratizar la palabra y qué tiene que hacer el Estado para garantizar esa pluralidad, esa diversidad, que estén todas las miradas, las que te gustan, las que no, las que estás de acuerdo, las que no, entendiendo que la democracia necesita que todo eso esté presente. Bueno, me parece que eso sería importante poder discutirlo en algún momento nuevamente. Sí, totalmente. Pero bueno, uno ve o recuerda el escándalo que armaban las corporaciones mediáticas con palabras, dichos o posturas del gobierno de entonces y ve lo que hace hoy el presidente Milei con esos mismos medios de comunicación y la reacción no es la misma, ¿no? Y me parece mucho más grave todo lo que está pasando, el corte de la pauta publicitaria. Lo que pasa hoy en la Argentina es tremendo por donde lo mires. A mí me parece que estamos ante un gobierno de un ajuste brutal, como en otros momentos la derecha aplicó, pero con algunas características particulares, o sea, a la angustia, al dolor, el sufrimiento que vive nuestro pueblo en cada rincón de la Argentina por el ajuste, por el deterioro económico, por la crisis de las economías regionales, por la caída del consumo, por la caída del poder adquisitivo, por el sufrimiento brutal que eso genera, la ausencia del Estado en políticas públicas urgentes,
lo ves en los jubilados, de la caída de los medicamentos, se ve en absolutamente todas las cosas que hacen, las universidades, el financiamiento, a toda esa brutal política de ajuste que lesiona nuestra sociedad, le agregan ellos un nivel de crueldad, de perversión, de cinismo, que son condimentos espantosos que explicitan una crueldad sin límite y una insensibilidad sin límite, que no digo que la derecha no lo hubiese tenido en otras oportunidades, pero que no lo explicitaban, que no lo ponían ahí como parte de una suerte de goce o disfrute sobre el sufrimiento del otro. Por lo menos no explicitado, no dicho en cámara y riéndose. Entonces, a eso le agregan también el negacionismo sobre la dictadura genocida cívico-militar, le agregan la reivindicación del terrorismo de Estado visitando a los genocidas. O sea, todos los días le agregan un poquito más en términos de degradación económica, social, institucional, política. Hay todos los días una cosa nueva y además sobre todo sobre un discurso de violencia brutal, de violencia, de ataque, de un presidente que dice cualquier cosa, que dice que hay que aniquilar a la oposición, que quiere clavar el último clavo del cajón donde enterrar un proyecto político y a la líder de la oposición. O sea, es un nivel de violencia, de degradación sin límites que es peligroso. Además porque estas cosas hace que alguien después se crea habilitado para actuar violentamente, ¿no? Y vemos después las consecuencias que eso genera. No, es muy grave lo que vive la Argentina y la lógica del discurso del aniquilamiento de la oposición y de un proyecto político y hablar de que hay que exterminar un determinado proyecto y determinados dirigentes o dirigentes que representan ese proyecto tiene un nivel de autoritarismo brutal que además es muy peligroso, es muy riesgoso. Bueno, eso tiene que ver con lo que hablábamos antes de la estrategia comunicacional también. Martín Sabatella, en la cadena de comunicación y cultura Cruce. Martín, agradeciéndote el tiempo y por último, te pregunto, ¿cómo afecta el fallo, la ratificación de la Corte, tu vida política? ¿Cómo seguís para adelante? ¿Te impide algunas funciones? ¿Te impide una futura candidatura? De la vida política no me impide lo principal de la vida política y no impide lo que hice toda la vida y es lo más importante que hago en términos políticos, que es militar. Así que la militancia política no la impide ningún fallo. Lo que sí me impide es el ejercicio de la función pública por un año, pero toda la vida lo que hice siempre fue militar. En algunos momentos tuve cargos públicos, pero la militancia, que es lo que hice siempre, no lo impide el fallo. Ajá, muy bien. Bueno, ahí está, Martín Sabatella. Y yo vuelvo al principio, nunca está bueno que se condene una persona para esa persona, pero en lo que tiene que ver con la representatividad, un fallo que te enaltece por esa pelea. Gracias. Martín. Gracias. Te agradecemos el momento y nos encontramos pronto por acá. Un abrazo grande, muchas gracias, un gusto. Un abrazo gigante. Martín Sabatella, pasando por FM en Tránsito y por